Pero, bien, no sé si de lo que hemos visto hay una pregunta antes de empezar con la clase de hoy. ¿Hay alguna consulta? ¿No hay? Bueno, vamos a empezar entonces. Permítame un segundo. ¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero, se ve. Sí, se ve. Espérate un momento. La clase del otro día se la voy a compartir junto con la de hoy. La verdad que se me fue compartírselos. Pero permítanme activar la grabación. Recording in progress. Bien, ahora sí vamos a empezar. Hoy habíamos quedado de... vamos a poner la diapositiva antes de seguir para que ustedes recuerden lo que habíamos quedado. Ahora sí. Bien, como les dije en la anterior clase habíamos quedado de implementar nuestra estructura de datos de la unidad 1. Entonces, para poder implementar nuestro árbol binario de búsqueda, pues necesitamos implementar primero nuestro ADT base para trabajar nuestro árbol, que es el nodo en el cual vamos a trabajar para este árbol. Ya para el otro árbol de la unidad 2 y la 3 vamos a trabajar otro nodo un poco diferente. ¿Ya? Entonces, les había comentado que íbamos a trabajar en una estructura de esta manera, perdón, con la izquierda y sería con este el que vamos a trabajar. ¿Ah? Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar a implementar ese ADT, esa estructura de datos, esa clase auxiliar. Entonces, primero vamos a crear un nuevo proyecto. Lo vamos a utilizar para todo el semestre. Como les digo, ustedes pueden trabajarlo en cualquiera de las herramientas que les sugerí. Como estamos usando Maven, no interesa. Que le voy a llamar ED22102. ¿Qué le voy a llamar? Y bueno, se está viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, se ve.
Ya. Yo les dije que normalmente nombraba los paquetes iniciando con el dominio de la organización o unidad organizativa de la institución para la cual se estaba haciendo. Como estamos trabajando en una asignatura de la Gabriel, pues le he puesto el dominio de la Gabriel, las iniciales de su facultad, las siglas y grupos de su asignatura, y pues le estoy poniendo ED2 y el semestre, ¿ya? Entonces, aquí voy a crear un paquete que le vamos a llamar árboles. Y vamos a hacer todo lo que tenga que ver con árboles, ¿ya? Entonces acá voy a crear una clase que se va a llamar nodo binario. ¿Está bien? Este nodo binario habíamos dicho que íbamos a trabajar clave valor. Entonces vamos a utilizar dos genéricos, K y B, o lo que ustedes quieran ponerle, ¿ya? Habíamos quedado, si vamos acá, esto de acá, hemos quedado que tenemos clave, valor, hijo izquierdo e hijo derecho. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos la clave, o llave, como quieran llamarle. Tenemos el valor. Y vamos a tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. Ya, hijo izquierdo. Fíjense que estoy siguiendo las normas o los estándares que les había sugerido utilizar en la clase de repaso o introductoria a la materia. ¿Ya? Entonces, voy a tener una clave, un valor, un hijo izquierdo del mismo tipo del nodo y un hijo derecho. ¿Ya? Yo normalmente le pongo el constructor por defecto para que no quede deshabilitado y también le pongo por lo menos el constructor con la clave y el valor. Ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con los getter y los setter. Vamos a hacerle para todo. ¿Ya? Sí. Con eso, como nos ayuda cualquiera de las herramientas que ustedes usen, les va a ayudar de la misma manera. ¿Ya? Fíjense, tiene get clave, set valor, get hijo izquierdo, set hijo izquierdo, get hijo derecho, set hijo derecho. Hasta ahí no creo que haya nada raro. ¿Ya? Entonces, algo que vamos a agregar acá y que va a ser estático o compartido, como le llaman en C o en C#, es un método para saber si el nodo, cuál es el valor para un nodo vacío. Voy a poner así. A ponerle. Como es estático, ¿ya? En los métodos estáticos o compartidos no se puede poner los genéricos porque da error. Entonces se coloca la clase solamente. ¿Ya? Entonces voy a colocar solo un nodo binario muy diferente, por ejemplo, como estoy haciendo acá. ¿Por qué acá estoy colocando los genéricos? Porque ya este es un miembro de instancia de clase. En cambio, este es un miembro solo de la clase. O sea, que se puede acceder con la clase o con una variable. No interesa. En cambio, los otros sí o sí tienen que ser con una variable. Se lo llaman nodo vacío. Y es solamente para que me retorne nulo. Nada más. Ya, para no estar manejando nulo en lo posible en ninguno de los dos lados, en la menor cantidad de veces en nuestra implementación. ¿Ya? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a necesitar saber si un nodo es vacío. Una cosa es el valor que estamos utilizando para nodo vacío, otra cosa es saber si el nodo es vacío. Entonces voy a tener otro compartido para que se pueda acceder directamente con el nombre de la clase y no necesariamente con el nombre de una variable o a través de una variable. Entonces le voy a poner booleano. Y este, sí o sí,
tiene que recibir un nodo binario. Entonces, como les dije antes, como este es un método estático, ¿ya? No podemos hacer referencia a los genéricos acá. Aquí un nodo, o el nodo. Entonces, lo único que vamos a hacer acá es retornar si el nodo es igual a nodo vacío. Puede accederse así, porque ambos son métodos estáticos, o se puede acceder así, para ser más explícito. Cualquiera de las dos maneras es válido, ¿ya? ¿Qué más podemos tener? Vamos a necesitar saber, como parte de métodos de instancia de clase, para no estar preguntando si es vacío tal hijo, si es vacío tal hijo, directamente vamos a tener un método para eso, public boolean. Y lo que vamos a hacer es si es vacío el hijo izquierdo. Entonces lo que vamos a hacer acá es retornar lo que nos diga el nodo, el método es nodo vacío, ¿quién? El hijo izquierdo. Si es vacío el hijo izquierdo, nos va a retornar verdadero. Si es falso, nos va a retornar falso. Lo mismo para el hijo derecho. ¿Ya? Como les digo siempre antes que me pregunten, yo código no les paso. Porque se acostumbran que luego yo lo voy a hacer todo. Y no se olviden que para los que ya han sido algunos de mis alumnos, yo empiezo implementando bastante, pero a medida que pasan las clases voy reduciendo la cantidad de implementación para que ustedes vayan aumentando lo que ustedes hacen sin que yo se los haga. Por eso la idea es que cuando se explica la teoría, yo les trate de clarificar lo más que se pueda, ¿ya? Entonces aquí es derecho. ¿Sí? Y por último, aquí mismo lo vamos a colocar, aunque podríamos controlarlo en el árbol. Si un nodo es hoja, ¿qué es lo que vamos a hacer para retornar si un nodo es hoja? Retornar si es hijo izquierdo vacío y es hijo derecho vacío. Y eso nos va a decir si un nodo es hoja. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿La consulta? ¿No hay? Bueno. Entonces, permítame compartir de nuevo la presentación. Habíamos visto, fíjense que esto más o menos era lo que íbamos a implementar, ¿ya? Fíjense, está casi todos los métodos, lo único que no aparece acá en su diapositiva, o acá, que es la versión que estamos implementando, son los métodos compartidos. Lo demás está tal cual, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que nuestro árbol binario de búsqueda, nuestro ABB, iba a tener métodos, por lo menos estos de acá, ¿cierto? Entonces, nuestra interfase quedaba de esta manera. Entonces, fíjense, la vamos a implementar tal cual, tal vez con algunos cambios, ¿ya? Entonces, ustedes la pueden ver directamente de su presentación o de lo que estamos haciendo ahora en la clase. Entonces, vamos a compartir la pantalla de nuevo, donde está el código. Entonces, ingeniero, sí, disculpe, tengo una pregunta. sí. Dijo usted hace un momento que habló sobre el método estático. ¿Y cuándo no sería estático? ¿O ¿cuándo no sería un método estático? ¿Por qué usted lo define como estático? Esa parte no entiendo. Normalmente los métodos de instancia de clase trabajan sobre los estados de las variables miembros de la clase.
¿ya? Miembros de instancia de clase, por ejemplo, la clave, el valor izquierdo y el hijo derecho. Un método estático normalmente se utiliza cuando ustedes no necesariamente van a acceder a variables de instancia de clase, o sea, no van a ver el estado de un objeto en particular, sino son cosas que, o métodos que no necesitan controlar el estado de una variable. Y se puede, y ustedes ven que para invocarlo no hace falta acceder a alguna de las variables miembros de la clase, ¿ya? Miembros de una instancia de clase. Cuando digo instancia de clase, es de una variable que ustedes han instanciado con una clase, ¿ya? Entonces, normalmente esos métodos se usan cuando usted quiere invocar una funcionalidad que definió global para esa clase, pero sin necesidad de que usted tenga que crear un objeto, ¿ya? Entonces, esa es una de las posibles explicaciones. Otros puede decirle, yo necesito acceder a ese método, pero no necesariamente con una variable porque no debo controlar el estado de una instancia en particular de esa clase, solamente necesito que haga algo. Por ejemplo, en este caso de acá, viendo la pantalla, ¿no es cierto? En este caso de acá, fíjese, nodo vacío, que lo estoy representando como nulo, es lo mismo, no importa si su nodo binario es de entero cadena, de cadena entero, de entero entero, de carácter entero, cuando hablo de sus genéricos, no interesa. Nodo vacío va a ser nulo, no importa de qué tipo sean sus genéricos. Y si se fija, ese método no está accediendo a ninguna variable que es miembro de instancia de clase, o sea, a ninguna de estas. Por esa razón, yo puedo acceder, por ejemplo, como acá, sin una variable, directamente con el nombre de la clase, porque al ser compartido o estático, como se llama en Java, yo puedo acceder desde cualquier lado del código a ese método sin usar una variable, sino directamente el nombre de la clase. ¿Por qué? Porque ese método no está accediendo a ninguna, o no necesita acceder a ninguna variable miembro de instancia de clase. Podría acceder a variables estáticas de la clase, que quiere decir que tampoco yo necesito, para acceder a esas variables, que yo instancie una variable con esa clase. O sea, no necesito instanciar una variable nodo binario. Directamente, si yo tuviera una variable, póngale así, public static, digamos una constante, pasa de static int máximo, y le pongo 10, por ejemplo, es una constante. Supongan que yo quiero controlar que tenga un máximo de 10 hijos en cada árbol, y lo hago a través de esa variable. Entonces esa variable se puede acceder directamente, nodo binario punto máximo. Y todas las instancias de clase de nodo binario están compartiendo esa variable. En cambio, las otras 4 que ve ahí arriba no son compartidas, son propias de cada instancia de la clase. No sé si me dejo entender. Sí, me quedó clarísimo. ¿Ya? Entonces ustedes no necesitan implementar métodos que acceden a una instancia de clase, ¿ya? ¿Ya? O si quieren que acceden a las variables de un objeto que fue instanciado con una clase, simplemente necesitan hacer una funcionalidad que es común, no importa de qué valores tenga una variable objeto que fue instanciada con esa clase, ¿ya? Entonces, en esos casos conviene una variable estática. Aquí fíjense, voy a mostrar. Aquí, por ejemplo, miren, es claro. Si yo quiero saber que un nodo es vacío, ¿cuándo un nodo es vacío? Según todo esto que he escrito acá. ¿Cuándo un nodo es vacío? Cuando retorna nulo. No necesariamente cuando retorna nulo. Cuando esa variable tiene ¿qué almacenado? Nulo, ¿cierto? Ahí un nodo es vacío. Entonces,
Si yo necesito verificar que un nodo es vacío y esa variable, digamos, X tiene nulo, ¿yo puedo acceder a una variable de instancia de clase cuando una variable es nula? ¿Sí o no? Si no se entendió la pregunta, pídanme que la vuelva a hacer, pero no se queden callados. Sí, por favor. Ya. Si yo quiero saber que una variable que es de tipo nodo binario es vacía, traduciéndolo a lo que hemos puesto en el código, es nula, y no quiero exponer eso de que lo estoy haciendo así, yo podría acceder con la variable X, que es un nodo binario, a un método de la clase nodo binario si la variable con la que voy a acceder al método es nula o me va a provocar un error. ¿Mm? Si yo, por ejemplo, tengo X que es igual, agarro, pues digo, nodo binario entero string, X igual a null, le pongo, ¿ya? Y más abajo quiero agarrar X punto es hijo derecho, es vacío hijo derecho. ¿Me va a funcionar o no me va a funcionar? Yo creo que debería funcionar, ¿Por qué? porque ese método verifica si Sí, tiene pero valor fíjese, null. no, ese método verifica que el hijo izquierdo de un nodo binario, que es también otro nodo binario, o el hijo derecho de un nodo binario, que también es nodo binario, es vacío. No verifica que su variable de usted es vacía. Si usted trata de acceder a un método de una instancia de clase con una variable que es nula, le va a dar una excepción de referencia nula. ¿Nunca les ha pasado eso? ¿Mm? ¿Sí o no? ¿O no entienden de lo que estoy hablando para clarificar? Un ejemplo puede dar ingeniero, creo que no se entiende. Ya. Vamos a usar esto de acá que no lo he cerrado. Supongan esto, miren. Esto funcionaba bien, ¿se acuerdan? No tenía problema. ¿Sí o no? Sí, funcionaba bien. Ya. Pero supongan que yo hago esto. Variable pila enteros. ¿Qué pasa ahí? No está dando error sintácticamente. Lógicamente está bien. Va a funcionar igual bien. Porque según lo que ustedes me han dicho ahorita, debería funcionar. Vamos jóvenes, necesito escucharlo. Tienen que aprender a expresarse, bien o mal, pero tienen que aprender a expresarse. Así se van a soltar y van a participar más y van a aprender mejor. ¿Qué dice? Con eso que está ahí, ¿seguiría funcionando bien? No, ¿Por qué? porque cuando hace el push, hace referencia a una ¿Hace variable qué? nula. Hace En otras referencia, palabras, ya la variable pila de enteros no está referenciando a ningún área de memoria. sí, Entonces no puedo acceder a ningún método que existe dentro de una instancia de clase de stack. Me va a salir referencia nula. Miren. En el primer push nomás va a dar error. Ahí está. Miren, si no me creen, línea 72 dice, ¿ven? Entonces, ¿por qué acá ustedes me dicen que si yo agarro y tengo una variable X, voy a poner por acá, supongan que estoy haciendo código, digo, no, me va a dar todo error, ¿ya? Lo estoy escribiendo mal. Binario, digamos, integer string, X, y le digo igual a null. Lo que usted me dijo hace rato, no recuerdo quién es, que si yo hago X.es nodo, es vacío, hijo izquierdo,
digamos que todo esto esté bien dentro de un método. Si yo hago eso, me dice que está bien. Ahorita me está marcando error porque obviamente no está dentro de un método. Se lo voy a poner si quieren dentro de un public static void main. Ya, ahí. Para que no dé error sintaxis. ¿Esto funcionaría? No. Porque hace rato me dijeron que sí funcionaría, entonces, ¿cuál era la confusión? Quiero que quede bien claro, así que no tengan miedo de expresar, yo pensaba esto por tal y tal razón. ¿Ah? ¿Por qué hace rato pensaron que si yo hacía esto funcionaba y ahora me dicen que no? ¿Puede Ahí, decir? Sí. ahí estamos verificando, se podría decir, si el hijo izquierdo es nulo. Ya. Ahí Eso, la instancia, la pero instancia ¿sería de válido string, acceder ahí o no funcionaría? no, ahí no funcionaría, pero si ¿Pero por qué? llama solo, No se vaya así hago. ¿Por qué no funcionaría? Quiero ir al por qué. Porque X está haciendo referencia a nulo. Nulo. O sea, no tiene, básicamente no le instancié, no tiene memoria, o sea que no puede tener acceso a ningún método que sea miembro de instancia de clase. Entonces, si yo quiero saber que ese nodo es nulo, yo no podría hacer esto. Si yo tuviera un método es vacío, es nodo vacío, que no recibe nada, ¿podría saberlo? ¿Sería válido? Si yo tuviera, digo. Yo pienso que no, porque igualmente lo redirigiría Exactamente. a una variable que no tiene nada Y que no así, que no está instanciada, ¿no es cierto? O sea, es nula. No se puede acceder a los métodos de instancia de clase con una variable que no está instanciada, declarada pero no instanciada. ¿Ya? Sintácticamente no les va a decir nada porque piensa que el nulo es válido, la herramienta. Pero cuando lo compilen y corran, ahí va a ser otro show. Ahorita no tengo ese método, pero no podría hacer eso. Lo que sí puedo hacer es usar eso. Tengo una clase, un método compartido que recibe un nodo binario como parámetro. Dice, eso sí puedo hacer. ¿Por qué? Porque esto de acá no es eh, una variable, es simplemente el nombre de la clase. Y yo con el nombre de la clase o el nombre de la variable puedo acceder a cualquier método que sea compartido. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo referencia a una instancia, sino simplemente a algo que todas las clases, todas las variables de esa clase, independiente de con qué reemplace al genérico, pueden acceder. ¿Ya? Entonces, para salvar ese problema de que yo, si trato de acceder con X siendo nulo, me daría error si existiera esto como miembro de instancia de clase, lo hago como compartido, porque es lo mismo para toditos, No importa que sean K y D luego cuando los reemplace, como por ejemplo acá entero string o lo que ustedes quieran. ¿Está claro? ¿O todavía hay dudas? ¿Mm? Vamos, jóvenes. No me gusta que se queden callados. Prefiero un sí o solamente un no. pasa en estas estructuras no lineales. No, puede ser en cualquier estructura. Usted puede tener, por ejemplo, cuando implemente listas, suponga que para su aplicación usted decía, bueno, me han pedido que en todo mi sistema yo solo pueda controlar, que yo controle que solamente hay 10 listas. Entonces usted tendría que declararse una constante estática que la incremente cada vez que instancie una nueva lista, por ejemplo. Por ejemplo, me estoy inventando. Como es estática, es la misma variable. Si yo declaro una lista de string, va a incrementar a 1. Declaro una lista de enteros y va a incrementar a 2. Declaro una lista de, no sé,
de pilas, póngale, y va a incrementar a 3. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué? Porque estaría accediendo a una variable estática, o sea, compartida a todos los objetos de la misma clase, independiente de que si son genéricos, independiente de con qué reemplazo el genérico. Entonces se llama compartida. A ver, si yo les digo, por ejemplo, llegan a un restaurante y les digo, jóvenes, cada uno tiene su plato y está con su nombre ahí. Entonces cada uno va a poder usar su plato, ¿sí o no? Ponerle lo que ustedes quieran. ¿Está claro? Pero agarro y pongo un plato en el centro de una de las mesas y le digo, ese es compartido, todos lo pueden usar. Entonces todos van a poder sentarse a comer del mismo plato. No sé si me dejo entender. Entonces, cuando póngale Keila, por ejemplo, quiera pintar su plato, es decir, el plato de Keila, punto pintar, porque va a pintar su plato. ¿Ya? Pero cuando quiera cualquiera de ustedes sacar, digamos, algo del plato compartido, no va a tener que decir el plato de Keila, el plato de Brandon, el plato de José Luis, va a decir el plato simplemente, o ese de ahí, ¿me entiende? Porque es compartido, es común para todos, nadie es dueño de él. Lo que haga uno sobre ese elemento, si es variable, el resto va a poder saberlo, porque es compartido a todos, ¿ya? No sé si me está claro con eso. Sí, ¿sí? Pero mi pregunta era cuando no es compartido, digamos, cuando la variable es directamente cuando la variable está apuntando a null, a un espacio de memoria null, si ocurre también en las otras estructuras que no son lineales. En todas es lo mismo, joven. Si hace rato, ¿en qué hice acá la prueba? ¿Esta estructura es lineal o no lineal? Sí, lineal. Entonces, ¿a dónde va la pregunta? No había visto ese detalle. Ya me quedó claro, ingeniero, gracias. Ya. Eso lo tienen que tener siempre claro, jóvenes. ¿Ya? Esto voy a borrar, yo no lo necesito. No se olviden que esto de los métodos estáticos no es propio de Java, también existen en las otras herramientas. ¿Ya? Entonces, nada más que lo hacen con otra palabra reservada. Bueno. Vamos entonces a la interfase. Vamos a declarar interfase, la vamos a llamar y árbol búsqueda. Siempre lo llamo así, con una i para que yo me dé cuenta con solo verlo que es una interfase. No es una notación propia de los de creadores de Java, creo que los de C# he visto que lo usan, entonces me pareció una buena idea. Entonces acá teníamos que tener, ¿se acuerdan? Insertar. Pueden o no colocarle public acá. Ya no es necesario. Se asume que todos los métodos que ustedes colocan en una interfaz son públicos. ¿Ya? Entonces voy a tener clave a insertar. Y voy a tener el valor. ¿Qué me estoy olvidando? Me estoy olvidando que no estoy definiendo el genérico. Los genéricos son dos. K y B. Y debo restringir que K sea comparable. ¿Ya? Debo restringir que K sea comparable. Entonces, con eso obligo que de los dos genéricos, ese K sí o sí se debe poder comparar utilizando el mecanismo de el comparable, ¿ya? Ahí nomás. Entonces, sigamos. Fíjense, en este caso, no estoy lanzando ninguna excepción ni nada, porque ¿cómo lo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo parecido a como lo trabajan los mapas.
Los mapas, cuando ustedes le pasan una clave que ya existe, o sea, la encuentran en la estructura, lo que hacen es reemplazar el valor. Ya no lanza error. Entonces vamos a asumir que funciona. ¿Ya? Y si no hay, pues simplemente lo inserto. Luego vamos a hacer el eliminar. Ese eliminar va a recibir una clave a eliminar. Sé que a muchos les molesta esto que yo hago de ponerle así los nombres, pero a mí me dice mucho ya. Voy a poner excepción, clave, aquí. Ya. Entonces esa excepción vamos a tener que definirla. Pero luego vamos a poner un buscar y le voy a poner aquí clave a buscar. Aquí vamos a hacer row y igual vamos a poner, acá vamos a hacer que devuelva nulo. ¿Ya? Entonces vamos que no. Solo si queremos saber qué hay. Nada más, para el falso y verdadero. Vamos a tener el size o tamaño. ¿Ya? Fíjense que yo en ningún momento estoy usando acentos, ñ y demás, por si acaso. A alguno de ustedes le pasó eso el anterior semestre y unos trabajos prácticos es un desastre, por eso no se los revisé. Casi no se lo reviso, le permití que me lo enviara luego. Ahora le estoy avisando, no va a haber, como dicen, ¿no? Soldado, cuando le avisan al soldado avisado, no hay, como dice el dicho, ¿se acuerdan? ¿Mm? Exactamente. Entonces ya están avisados para que no cometan ese error. Aparte que por sentido común no se deberían usar caracteres especiales porque cada una de las herramientas lo convierte según el encoding que toma, si es que no hay un encoding establecido. Y ya en los mensajes no importa porque eso no afecta, pero en lo que es código como tal hay. Captura entero. Vamos a tener un vaciar. ¿Qué más? Boolean, ¿qué va a hacer? Para saber si el árbol es vacío. Árbol vacío lo voy a. Y ustedes deciden si quieren que solo devuelva las claves en los recorridos o si quieren devolver el par clave valor por niveles. ¿Ah? Vamos a ver. Recorrido. Peor. Ahí. Y una vez implementemos nuestra excepción. Y dijimos que hacer excepción. Clave no existe. Y ahí. Con eso tenemos. Si ustedes quieren, acá le pueden poner super por defecto de clave no existe en el quieren. ¿Ya? Bueno, si ya no hay error. Pero con eso tenemos como métodos de las operaciones que vamos a implementar como base en todos los árboles. Ya de que podemos implementar algunos ejercicios adicionales en cada árbol, ya eso es otro show.
pero al menos estos métodos son los que vamos a implementar, que se pueden implementar sin mayor problema. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay? Ingeniero, ¿por qué usó B eliminar? O sea, B eliminar, B buscar. ¿Dónde? ¿Por qué qué? ¿Me repite la pregunta, por favor? Usó B eliminar, B buscar. Ya. ¿A qué va la pregunta antes de saber cómo responder? ¿Qué es lo que no le entiendo? Porque entiendo que quiere que le diga por qué usé, pero tiene que saber, tiene que haber algo más como duda. ¿Ese B hace referencia al void, ingeniero? No, fíjense arriba los genéricos. Tengo dos genéricos, K y B. Ah, por valor. ¿Mm? Entonces, lo que yo le estoy pasando al eliminar, le estoy diciendo, quiero que elimines del árbol la clave K, la clave eliminar, que es un K. Si la encuentra, me va a retornar el valor asociado a esa clave, que es un B. Lo mismo en el buscar. ¿Se comprende? Sí, se entiende. ¿Ya? Tienen que estar conscientes desde acá, bien. Son tipos genéricos que luego van a ser reemplazados al momento de instanciar una variable. Que ahí no me va a dejar instanciarlo como genérico. Tal vez como objetos en general, pero no como K y B, a no ser que existan como clase. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay? Bueno, ya después vemos, cuando nos toque esto, si les es suficiente con la clave y el valor, o se implementa un par clave-valor. ¿Ya? Que podríamos hacerlo parecido al par que hicimos o con alguna otra clase. Seguimos entonces. Por si acaso ya les estoy dejando ingresar cuando hemos pasado al menos 10 minutos de la hora que yo les dije al inicio de clase. Esto para que se vayan acostumbrando a que tenemos que tratar de estar a la hora que les digo. Normalmente si yo les digo una hora, lo más que hago es esperar que se conecten cierto número, ¿no es cierto? Pero podía empezar casi inmediatamente. Por favor, eso les voy a encargar, jóvenes, ¿ya? Para los que sí están conectados y para que los activos no se queden esperando que yo les voy a dejar. Estoy viendo que algunos tratan de ingresar, simplemente no les... ¿Ya? Entonces este va a ser árbol binario búsqueda, vamos a llamar. ¿Ya? Este árbol binario búsqueda va a ser un genérico como este de acá. ¿Ya? Si yo hago esto de acá, fíjense, si yo solamente le digo K, B, y luego le digo, este árbol binario va a implementar, se va a hacer la lógica que diga cómo trabajan los métodos que están en mi árbol. No se olviden que el árbol búsqueda solo expone los métodos, no dice cómo van a trabajar. La clase que lo implemente tiene que decir cómo van a trabajar, tiene que implementar. Si yo hago esto, me va a dar error porque lo genérico acá me va a decir algo falta. Y lo que falta es que K sea comparable. Entonces aquí se lo restringe. ¿Ya? Algo más de lo que se está quejando es que no tiene implementado todos los métodos que hay en la interfaz. La única forma que eso permita es que esta clase árbol binario búsqueda sea abstracta. Una clase abstracta puede tener algunos métodos sin implementar, simplemente para que sea base para herencia de otra que sí lo implemente. Parecido a lo de la interfase, pero no es lo mismo. ¿Ya?
Entonces como estamos muy valientes, voy a hacer que la herramienta me ayude y ponga métodos comunes que lanzan, fíjense, la excepción, un método no soportado, para que luego lo podamos implementar, ¿ya? Entonces, con eso ya tengo la primera parte de mi árbol. Si recuerdan bien, el único punto de acceso a nuestro árbol de búsqueda es un nodo binario que lo habíamos llamado raíz. Entonces vamos a definir, voy a definir como protegido, un nodo binario, como a ver, y lo voy a llamar raíz. Lo único que vamos a tener por ahora como miembros, como variable miembro de la clase de árbol binario búsqueda. Vamos a empezar a implementar algunos métodos simples. Vamos a poner más facilito. Este de acá. Este de acá, el vaciar, es el que va a dejar el árbol sin ningún nodo. Entonces lo que vamos a hacer es que el nodo raíz va a ser igual a nodo binario vacío. Con esto ya tengo el árbol vacío. Si tenía como 100 nodos, pues al perder la referencia a la raíz, el Garbage Collector va a ver que no hay ninguna variable que dé referencia a la raíz y la va a descartar y va a comenzar a descartar también o a liberar el espacio ocupado por los hijos de la raíz y los hijos de eso y así sucesivamente. ¿Ya? Acá, ¿cómo sabemos si un árbol es vacío? ¿Ya? Pues lo único que tenemos que hacer es retornar falso o verdadero si la raíz es vacía. Entonces para eso usamos nodo binario, fíjense, punto, el nodo vacío y le paso la raíz. Ahí. Con eso ya tengo. ¿Está? ¿Me preguntaste ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Puedo continuar? Continúe, ingeniero. Ya. Bueno, vamos a hacer el primer método de todos los métodos importantes, que es el de insertar. Ahí se tienen que acordar cómo funcionaba, ¿no es cierto? Entonces, normalmente yo les hago implementar iterativamente antes de pasar a lo que es recursividad, ¿ya? Entonces, este método, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Ya? Voy a agarrar y voy mientras... Verificar primero si el valor a insertar es nulo o no es nulo. Sí, puede ser eso. ¿Qué más? Que el primero en insertar sea el padre y que de ahí parta y pregunte si es menor o mayor para que vaya al hijo izquierdo o al hijo derecho. Podemos definir una interfase o una excepción para lanzar cuando alguna de nuestras llaves o valores nulos o usar la excepción de referencia nula. ¿Cómo quieren hacer? ¿Mm? Para validar lo que decía su compañero, de que validemos que la clave a insertar o el valor a insertar no sea nulo. ¿Mm? Podemos definir una excepción que nos permita justamente lanzar una excepción con un mensaje que diga que o la clave es nula o el valor es nulo. O reutilizamos la excepción de referencia, null reference exception, que es excepción de referencia nula. Vamos, jóvenes, no se duerman, o tarea para la casa. Null reference exception. La siguiente planta es conocida. Entonces, lo que vamos a hacer acá, en el árbol búsqueda, le vamos a aumentar aquí, que podría lanzar una excepción de este tipo. ¿Ya?
como le estamos colocando acá eso, aquí ya se está quejando que falta algo. Entonces se lo vamos a aumentar. Ya. Entonces, con esta, primero que voy a hacer es perdón, y la clave de insertar igual a nulo. Entonces, lo que vamos a hacer es throw new null pointer, no era null pointer. Vamos a ver, cuando no nos acordamos de estos, con el tenemos que volver al mouse, ahora sí. Aquí lo vamos a hacer. Como acá estamos probando algo que sabemos que no va a funcionar, que nos va a decir. No pointer, sí, eso, vamos a tener que usar eso. La otra era haber creado nuestra propia excepción. Pero no le vamos a dejar que lance cualquier error, le vamos a decir no se permite insertar claves nulas. Y lo mismo vamos a hacer con la clave, perdón, con el valor. No se permite insertar con eso ya estamos seguros que nos están pasando algo concreto. ¿No? ¿Qué es lo mejor que nos podría pasar después de validar que tanto la clave como el valor no son nulos? Vuelvo a preguntar, ¿qué es lo mejor que podría pasarnos cuando queremos insertar clave y valor y ya hemos validado que no son nulos ni la clave ni el valor? Que sea el primer nodo a insertar. Que sea el primer par clave valor que insertamos en el árbol, tiene razón su compañera. ¿Cómo validamos eso? Entonces, por eso. Si es árbol vacío. Si el árbol es vacío, exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? En la raíz vamos a hacer un new, no binario, y le vamos a pasar la clave insertada y el valor insertado. Y luego cortamos la ejecución. Con eso ya tenemos nuestro primer evento. ¿Vale? Ahora, si hay más elementos, o por lo menos existe la raíz, ya no nos sirve esa parte. No va a entrar por ahí porque el árbol no va a ser vacío. Entonces, si se acuerdan, vamos a ver el documento PDF que les conté en la anterior clase.
Ya se está viendo la pantalla, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí, Entonces, se ve en la este- diapositiva. Ya. Entonces, fíjense, si ya tienen la raíz, esa variable raíz ya no se toca. Lo que hay que usar, por eso que lo marqué con rojo, es otra variable que nos permita, uno, ir agarrando un nodo a la vez para poder comparar su clave con lo que se quiere insertar. Y según eso, ver si nos movemos esa variable con el hijo de la izquierda o de la derecha del nodo que estoy mirando en ese momento. Y así siempre es, fíjense, siempre es o a la izquierda o a la derecha de un nodo en particular. Entonces, lo único que hay que tener cuidado es que yo debo, además de tener una variable que me permita ir moviéndome sin alterar la raíz, debo tener otra variable que me permita recordar quién estaba antes del que está avanzando hacia izquierda o derecha. ¿Por qué? Porque cuando me caiga ya no voy a poder volver. Tiene que haber alguien que me haga recuerdo, este estaba antes que te caigas. ¿Entiende eso? Sí. Entonces, si volvemos acá, ya, lo que vamos a hacer es acá, declararnos un nuevo binario, K, B, y lo vamos a llamar el que nos va a hacer el recuerdo de quién estaba antes, nodo anterior. Ese nodo anterior, la primera vez, va a ser el nodo vacío. Ahí. ¿Ya? Y lo mismo vamos a hacer con el que nos va a permitir navegar. Yo siempre lo llamo nodo actual. ¿Ya? Y este va a ser igual a la raíz. O sea que la raíz va a seguir manteniendo su referencia. La primera vez el nodo actual va a tener la misma referencia que la raíz, o sea que si yo lo altero la raíz con la referencia que tiene el nodo actual, también estoy alterando la raíz. Pero si cambio de valor de referencia del nodo actual, la raíz no se toca. Entonces, si se fijan, siempre va a izquierda o a derecha. Entonces siempre dice, hay que obtener la clave actual. Y eso va a ser igual a la clave que tiene el nodo actual. ¿Cierto? Y luego hay que ver, ¿no es cierto? Si la clave a insertar, ¿cierto? La clave a insertar, comparado con la clave actual, si es menor la clave a insertar, lo hago así, entonces hay que movernos hacia otro lado. ¿Y cuál es ese otro lado? Hay que movernos, el nodo actual, tiene que irse hacia su lado izquierdo. Caso contrario, en caso de que sea mayor la clave a insertar, entonces hay que moverse hacia el nodo actual, hacia su izquierdo, derecho. Y si no es igual, si no es menor ni igual, quiere decir que ya lo encontramos. Entonces les había dicho que en esos casos, ¿qué es lo que íbamos a hacer? En el nodo actual vamos a actualizar el valor con el valor a insertar y terminaría nuestra ejecución. Esto se repite iterativamente mientras, ¿cierto? Fíjense, a propósito lo hice eso primero, mientras el nodo actual no es vacío. Porque en el momento que el nodo actual es vacío, quiere decir que ya se cayeron y en el nodo anterior debería estar el nodo previo al que se cayeron. Si es nodo vacío el nodo actual, no continúa. Es si no es nodo vacío. Entonces aquí, llave, aquí, llave. Y para no perder el nodo anterior del nodo actual, aquí antes de hacer cualquier cambio, digo nodo anterior igual a nodo actual. Hasta ahí ya se tiene o se actualizó el valor de una clave que ya existía. Eso quiere decir que ya existía la clave aquí. O
se salieron del bucle, ¿por qué? Porque ya no hay más a dónde bajar. Han llegado a un nodo actual que tiene referencia nula, o sea, es nodo vacío. Entonces, ya debo insertar. Entonces, lo primero que voy a hacer es armar un nodo para insertar. Entonces, será acá. Nodo binario, K, B. Nuevo nodo lo voy a llamar, o nodo nuevo, como ustedes quieran. New, igualito como hicimos el otro, con la clave y el valor a insertar. Entonces, ahora debo saber hacia qué lado lo inserto. Entonces, para eso me sirve esto. Que la clave a insertar es mayor que la... Fíjense que acá necesito recuperar la clave anterior. Del nodo anterior. Clave. Entonces, si la clave a insertar es mayor que la clave anterior, o del nodo anterior, como quieran llamarle, entonces hay que hacer algo. Caso contrario, hay que hacer otra cosa. Si la clave a insertar es menor que la clave del nodo anterior, ¿qué quiere decir? ¿Qué debo hacer? Vamos a ver. Ya me caí, salí del bucle, sé que lo debo insertar en algún lado. Lo primero que hice fue crear un nuevo nodo con la clave y el valor a insertar. Pero necesito saber si va a izquierda o a derecha. Si la clave a insertar es menor que la clave del nodo anterior, ¿qué debo hacer? Setearle al nodo anterior el hijo izquierdo del nuevo nodo. Eso, muy bien. Nodo anterior, punto set, hijo, igual a nuevo nodo. Caso contrario, yo ya sé que es mayor, porque no va a haber la posibilidad de que sea igual. ¿Por qué? Porque por igual ya corté arriba, ¿no es cierto? Entonces aquí la única posibilidad es que si no es izquierda, si no es menor, es mayor. Con eso ya tengo el insertar de su árbol binario de búsqueda. Aunque esto no me gusta, vamos a dejarlo así, ¿ya? Ahí. ¿Preguntas? ¿Me preguntas? Bueno, no hay pregunta, entonces seguimos. Él contiene, lo voy a hacer facilito, miren. Va a retornar. Si al llamar a buscar, con la clave de buscar, si esto es diferente de nulo, entonces quiere decir que contiene a esa clave el árbol. El buscar. El buscar va a ser parecido a este de acá, pero con algunos cambios. Ya vamos a ver acá que seguramente vamos a tener que ponerle algunos. Entonces, miren. Ya. Acá no vamos a retornar excepción, voy a retornar falso directamente si es referencia nula. Ya si ustedes quieren informar que no se puede buscar referencia nulo, lo hacen, perdón, voy a retornar nulo. No hay valor a insertar, que no se está insertando. Si directamente acá, si salgo del bucle, es que no encontré
no encontré el dato, entonces voy a devolver nulo. ¿Ya? No necesito el nodo anterior porque no voy a guardar lo que estoy buscando. Entonces no lo voy a guardar. Y no voy a actualizar nada. Lo único que voy a hacer es que si lo encuentro a la clave a buscar, lo que voy a hacer es retornar del nodo actual su valor. ¿Está bien? ¿Se comprende lo que dice? Fíjense que me aproveché de la implementación del insertar para quitarle todo lo que no me sirve y acomodar lo que sí me serviría para poder hacer mi buscado. ¿Preguntas ahí? A ver, mírenlo con calma y díganme si hay preguntas. Pues se comprende lo que estoy haciendo. Fíjense que si el árbol es vacío, te dirán, ¿por qué no preguntó que el árbol es vacío? Porque si el árbol es vacío, el nodo actual va a ser vacío y no va a entrar por el while. Entonces, si no entra por el while, directamente retorno nulo porque quiere decir que no lo pilló. ¿No? Si fue a izquierda y derecha hasta que llegó a un nodo actual que es vacío, entonces quiere decir que tampoco lo pilló. Entonces retorno nulo. Por eso es que cuando llegue debajo del while, sí o sí estoy retornando nulo. ¿Seguro que no hay preguntas, jóvenes? Está bien entendido. ¿Se ha entendido todos? ¿Seguros? Pues la verdad no sé si todos están atendiendo, porque puede ser que se hayan conectado. El conectarse no les da nada. Más fácil es mirar la grabación cuando la suban. Lo que les va a dar es participar en clase. ¿Ya? O si les da algo, si es que atienden, obviamente, ¿no? Pero si solo se conectan por aparecer en el listadito, eso no les brinda nada a favor, pues tampoco en contra. Solo los hace gastar sus megas si es que están usando su celular. Entonces, mejor ganemos algo, aparte de lo que aprendemos. Bien, antes de hacer esto del size, la altura y otras cosas, deberemos aprender cómo recorrer un árbol, porque en parte acá hemos hecho como en la inserción y en el buscar hemos hecho como un tipo especial de recorrido, pero no por todo el árbol. El recorrido normalmente navega por todo el árbol. Solo se corta si es que hay alguna condición que ustedes pongan para que se corte cuando se cumple algo. Entonces, si vamos otra vez a esa, vamos a ver si lo hace. Acá está. Ya lo están viendo, ¿no es cierto? Sí. Ya. Si vamos a donde implementamos cómo se realiza el recorrido por niveles, fíjense, yo necesito ¿qué cosa? Una cola de nodos y una variable que la llamamos nodo actual. Se empieza metiendo a la cola el nodo raíz y luego se itera sacando ese nodo de la raíz, perdón, de la cola, y hacemos lo que querramos con ese nodo como acción de visitarlo, imprimirlo, hacer algún cálculo si es que estamos trabajando sobre números, lo que ustedes quieran. En este caso vamos a hacer que no lo vamos a imprimir en pantalla como está en el ejemplo, lo vamos a meter a una lista, la clave, ¿ya? Y después o antes de hacer eso, cuando lo hemos sacado de la cola, verificamos si ese nodo tiene hijos a la izquierda o a la derecha diferente de nulos, entonces se meten a la cola. Y así sucesivamente. En otras palabras, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si el árbol está vacío, vamos a retornar una lista vacía, ¿ya? El corrido, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, si es árbol vacío, Ingeniero, está no se está viendo la compartiendo. pantalla, ¿no? Ahora le voy a Sí. compartir. Un segundo. Ahora Una sí. pregunta, ingeniero. Cuando se está poniendo el árbol binario en una cola, en la siguiente iteración, luego de haber puesto la raíz, ¿vendrían los hijos de izquierdo?
Eso, tiene que ir viendo, por eso, cuando usted agarra un nodo cualquiera para hacer el recorrido por niveles, saca un nodo de la cola. Obviamente, al sacar ese nodo, usted podía navegar en todo lo que hay debajo de ese nodo. ¿Ya? Entonces, no es que solito el nodo se mete y pierde todas las referencias hacia sus hijos, no. Cuando usted mete el nodo en la cola, está el nodo en la cola. Y todo lo que tenía cuando usted metió ese nodo en la cola. O sea que si ese nodo tenía hijos, como usted está metiendo la misma referencia que por ejemplo, si es la raíz, la referencia a la raíz que está metiendo la cola, entonces al sacarlo ese nodo de la cola es la misma referencia que está en la raíz, por lo tanto tienen los mismos datos que tiene almacenado la raíz, porque es la misma referencia, el mismo área de memoria, si quieren, el mismo balde, como quiera llamar. ¿Está claro? Entonces, ahorita lo va a ver cómo lo vamos a hacer. Si es vacío, directamente la lista vacía. Van a ver que esto no es necesario. Después si quieren lo quitan. Lo que sí voy a hacer, ya, es lo siguiente. Vamos a declarar una cola. ¿De qué? De nodos binarios K, B. Cola de nodos. Igual a new, les dije que una implementación de cola de Q es un linked list. Linked list. ¿Ya? Con eso lo instancio y lo que voy a hacer luego a continuación es decirle cola.offer y le paso la raíz. ¿Ya? Y luego voy a interactuar mientras esa cola no sea vacía. Esa es la condición para repetir la operación. Entonces, mientras la cola no es vacía. No vacía. ¿Qué hago? Saco. Si entro al bucle es porque la cola tiene y a alguien le toca salir de acuerdo al comportamiento de la cola. Si es la primera vez a ese alguien, es la raíz. Entonces, lo voy a manipular, como decía ahí el PDF que les hice, con una variable que se van a aburrir de verla. No actual, no en turno, como quieran llamar. Y voy a decir cola punto call. Eso lo elimina el nodo de la cola y me lo devuelve. Entonces yo puedo agarrar y si quieren directamente ahí, como voy a armar una lista con las claves, adiciono a la lista del nodo actual su clave. Y para hacer la lógica como tal del recorrido, esta sería la visitada, ¿no? En este caso, visita del nodo. En este caso, estoy agregando la clave a la lista. En este caso, pueden hacer lo que ustedes quieran con el recorrido. Puede ser que no quieren hacer esto, puede ser que quieren imprimirlo directamente. Y bueno, si el nodo actual, su hijo izquierdo no es vacío, o sea, es diferente de vacío, entonces lo adiciono a la cola. Vamos a hacerlo con el método de la cola. Y lo mismo hago con el derecho. Independiente que el izquierdo sea o no sea vacío, voy a preguntar si el derecho es o no es vacío. Si no es vacío, pues lo agrego también a la cola. Entonces, si es la raíz la primera vez, en la siguiente iteración, ¿quién va a salir? El hijo izquierdo de la raíz. En la siguiente, el hijo derecho de la raíz. En la siguiente, el hijo izquierdo del hijo izquierdo de la raíz y así sucesivamente. ¿Sí o no? Y al final, lo que retorno es el recorrido. ¿Está bien? Si no quieren tener estos dos retornos, pueden agarrar y hacerlo así.
Si no es vacío, hago todo esto. Si es vacío, no hago nada. Depende de ustedes. ¿Se entiende? Si no, más o menos, algo. Somos jóvenes. ¿Me dijeron algo? Ingeniero, Sí. ¿nos podría explicar a detalle cómo funciona ese algoritmo? ¿Cómo a detalle cómo funciona ese algoritmo? ¿A qué se refiere? O sea, yo lo entiendo, pero solo un 70%. ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Qué es lo que no Bueno, entiendo? solo me perdí. ¿Cómo? De recorrido.at. Más o menos esa parte me pierdo. Yo les dije hace un momento que ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran cuando hacen el recorrido. ¿Esto lo vio usted? ¿O lo tiene ahí de adorno en su plataforma? Yo aquí les decía que ustedes en el recorrido por niveles sí o sí necesitaban una cola. Y el primer paso después de instanciar la cola es meterle la raíz, como acá. El siguiente paso es iterar sobre esa cola hasta que la cola sea vacía o iterar mientras no sea vacía. Y saco en cada iteración el nodo que toca la cola. Y cada vez que lo saco, hago algo con esa clave y ese valor. En este caso, en vez de agregarlo a una lista, lo estoy imprimiendo en pantalla, en mi pantalla imaginaria, que es acá. Y luego de hacer eso, pregunto si tiene hijo izquierdo o hijo derecho. Y si tiene hijo izquierdo, lo agrego. Tiene hijo derecho, también lo agrego. Pero ya visité, en este caso, imprimiendo en pantalla, esto de aquí. Les voy a pedir, jóvenes, que vean el material que les pongo. ¿Ah? Acá, lo único diferente que estoy haciendo, en vez de hacer un print, estoy adicionando la clave a una lista para luego retornar la lista. Fíjese, es una lista. Entonces, no se olviden, un recorrido sirve para navegar en todo el árbol y hacer lo que yo quiera cada vez que paso por un nodo. En este caso, por eso le puse, visito el nodo, o sea, para hacer lo que sea cuando yo visito el nodo. En este caso, ¿qué estoy haciendo cuando visito el nodo? Agregando la clave en turno o la clave visitada a la lista, solo la clave. Si hasta ahí me entiende, díganme que me entendieron, o si no, para seguir viendo cómo les clarifico. Ya entendí, ingeniero. ¿Qué fue lo que lo confundió? Esa parte no. ¿Por qué? Va a disculpar, así como yo soy preguntón, ustedes deberían ser también. Está bien que haya hecho la pregunta, pero a mí me interesa saber dónde es el meollo del problema, porque a lo mejor luego lo puedo mejorar. ¿Qué fue lo que lo confundió? Creo que a Marco Antonio era, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que lo confundió? Ojo, siempre que yo les pregunte, no es con el afán de incomodarlos, es porque a mí me conviene saber bien qué fue lo que los perdió. Es que yo solo había entendido que ¿cómo se llama? Se hacía print, pero ahora entiendo que también se puede hacer recorrido. Por eso les dije, fíjese, se visita, mire ahí en el comentario, ahí quería llegar, bien.
visita el nodo. Cuando usted visita el nodo, o sea, cuando lo saca de la estructura, usted puede hacer con ese nodo lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Si quiere contarlo en vez de imprimir, agarra, declara una variable con 0 más arriba, y cada vez que procesa, visita un nodo, ni siquiera lo toma en cuenta la clave ni el valor, simplemente cuenta el nodo, por ejemplo. Entonces ustedes pueden hacer lo que quieran cuando recorren un árbol, dependiendo de qué recorrido usen. En este caso, por eso le puse, en este caso estoy agregando la clave a la lista. ¿Ya? Quiero que quede bien claro eso. El recorrido no es solamente para imprimir, no es solamente para poner, es para lo que ustedes necesiten. Entonces, aquí en este punto, ustedes deciden qué es lo que van a hacer cuando están ahí. ¿Está claro? Una pregunta, Clarísimo. ingeniero. ¿Ese pool es para traer el nodo y así poder visitarlo como puso usted? ¿Cómo lo llamaban ustedes cuando implementaron colas en estructura de datos 1 al método que sacaba de la cola? ¿Recuerdan? ¿Algunos se acuerdan? ¿O cómo lo llamaban al método que utilizaban para meter en la cola? Encolar, si quieres. ¿No se acuerdan? O sea que el otro semestre los que aprueben no se van a acordar cómo se llamaban a ninguno de nuestros métodos. Ah, sí. Con ¿Cómo? push y pop. Normalmente en el de pila se hacía push y pop. No estoy seguro si en el de cola se hace así. He visto que algún docente le llamaba encolar cuando metía en la cola y desencolar cuando sacaba de la cola. No sé si sería así, ¿ya? En este caso, si es que era con push y pop, como usted me dice, que no creo, ¿ya? El push sería el offer y el poll sería su pop que usted le está llamando. ¿Me entiende? Entonces, el offer lo que hace es agregar un elemento a la cola y lo pone al último, porque como es el último en entrar, es el último en salir. Y el poll lo que hace es eliminar el elemento que toca sacar de la cola y se lo retorna para que ustedes lo guarden en una variable y puedan hacer lo que usted quiera. ¿Me entiende? Sí, se entiende. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, yo tengo una duda Dígame, respecto Geraldine. al de insertar y al de buscar. Devuelven un valor, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objeto de devolver un valor? Por ejemplo, cuando usted está, suponga que usted usa el árbol para guardar sus usuarios con sus contraseñas. ¿Ah? Suponga que usted guarda la contraseña como valor encriptado. ¿Ah? Entonces usa el usuario para, como los usuarios, las cuentas de usuario no se repiten, va a usarlo como clave. Entonces va a buscarlo y necesita que le retorna qué contraseña tenía para compararla, por ejemplo, ingresa el usuario cuando se está logueando. Es un ejemplo. ¿Le parece válido? Sí, sí, ingeniero. Comprendo ahora. Ya, podría ser un uso. Yo siempre voy a tratar de darles algún ejemplo y si ustedes me entienden con eso, yo quedo contento. Si no, voy a tratar de buscar otra cosa. ¿Ya? En el caso del insertar no devuelve nada, por si acaso, Geraldine. Fíjense. Nada. Ya, ok. Bien. ¿Qué más antes de seguir? ¿Hay algo más? Está claro. Bien. Vamos a hacer algo más rapidito, antes que nos vayamos. Fíjense, acá voy a hacer un poco... Bien. ¿Ya? Es una clase, ¿ya? Se instancia con ella misma. Entonces,
En el recorrido por niveles, perdón, en el recorrido en preorden se utiliza una pila. Aquí sí se usa push y pop, como decía su compañera Geraldine. Push y pop. Cuando yo hacía el recorrido en preorden, ¿quién se procesaba primero, el izquierdo o el derecho? Perdón, push. ¿Ah? ¿Quién salía primero en el recorrido, el izquierdo o el derecho? La rama izquierda o la rama derecha de un nodo. ¿Ah? Izquierda. La izquierda. En una pila, ¿cómo funciona la pila? El primero que entra es el Último en salir. Entonces, aquí de estos dos, si estoy metiendo primero el izquierdo y luego el derecho, ¿cuál va a salir primero? El derecho. El derecho. ¿Y cuál me conviene que salga primero? El izquierdo. Entonces, ¿cómo lo debería poner? ¿Cuál primero? El derecho primero. Bien, Juliana. Muy bien. El derecho. Entonces, simplemente le voy a hacer este arreglo acá. Y ya está mi recorrido en preorden. ¿Bien? Preguntas hasta ahí, ¿se entendió lo que hice? Fíjense que en vez de cola, pila, uso push y pop. Y a conveniencia, como yo quiero que salga primero el izquierdo antes que el derecho para que se cumpla con la ley del recorrido en preorden, entonces primero lo meto al derecho y después al izquierdo. ¿Ah? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay? Bueno, repásenlo esto de cómo lo hicimos los recorridos. Se los voy a tratar de subir sí o sí hoy los dos videos que le debo, este y el de la anterior clase. Y analicen cómo podríamos hacer estos dos, por lo menos uno de ellos, ya sea el inorden o el posorden, de forma iterativa, porque esto es iterativo. Ya en la siguiente clase vamos a hablar de recursividad, ¿ya? Y vamos a tratar de completar estos dos métodos también. Con eso ya casi tendríamos completo nuestro método, nuestro árbol de búsqueda base, y podríamos inclusive hasta ver un poco del árbol ABL, ¿ya? ¿Se entendió lo que les estoy pidiendo, jóvenes? Sí. Bueno. Entonces. Ingeniero. ¿Sí? ¿Puede ir a la interfaz un momento, por favor? Ya, un segundito. Quiero preguntarle de ahí algo. Déjeme compartir de nuevo. Ya. Ahí está la interfaz. Sí. Hace un momento hablamos sobre los métodos estáticos, ¿no? Se lo denominaba así por ciertas características. En este caso, creo que es la línea 18 y 19. Ese de eliminar y buscar. ¿Tiene algún nombre en específico para investigar más sobre esa parte? ¿Sobre cuál? Digamos, digamos, los otros métodos están iniciados con void o con el tipo de datos boolean in, pero en este caso es especial. Usted, por ejemplo, puede definir su regla de negocio. Por ejemplo, puede decir que el buscar simplemente le devuelva como el contiene. Yo lo que he hecho acá es más o menos emular lo que hacen, por ejemplo, en Java cuando trabajan con mapas. En un mapa, cuando usted inserta, a veces devuelve falso verdadero o simplemente void, o sea, lo hace si es que ya existe, simplemente reemplaza el valor, o sea que lo va a hacer. Si no existe, pues simplemente lo agrega al árbol. Lo único que se está controlando ahí es que la clave y el valor no sean referencias nulas. En los mismos mapas también he visto que le pasan la clave y lo que hace cuando lo eliminan es retornarle el valor por si necesita hacer algo con ese valor, porque si no, después no tendría cómo recuperar el valor una vez eliminado del árbol, ¿me entiende? Y si no quiere eliminarlo, al buscar, pues a lo mejor para buscarlo es lo que le decía a su compañera, a lo mejor usted lo está buscando la clave para saber hacer algo con el valor asociado a esa clave, por ejemplo, si es un usuario contraseña. Entonces, en estos casos, ninguno de ellos son métodos estáticos, ¿ya? Todos son métodos públicos. Y
y van a ser métodos de instancia de clase en la clase que usted lo implemente. En este caso, porque esta solo es una interfase, solo está exponiendo métodos que no dicen cómo se va a hacer, solamente está diciendo que deben existir en la clase que lo implementa. Como por ejemplo el árbol de búsqueda, el árbol binario de búsqueda. No sé si con eso le aclaro. Quería saber si tenía algún nombre específico para investigar más sobre esa forma de declarar Pero acá no hay los métodos. estáticos. Tal vez lo que usted quería ver era acá. No es sobre si es estático o no es. Digamos, esa clase, esa forma de declarar los métodos, si tiene un nombre. Bueno, hay patrones sobre eso. Normalmente, como le digo, un ejemplo, mire. Aquí cuando trabajamos sobre, ¿se acuerda cuando trabajábamos sobre listas, no es cierto? Aquí la idea de esta lista era definir una colección de métodos que alguna clase va a implementar de alguna manera. Aquí, por ejemplo, yo declaré una lista de enteros como lista, y yo sé que la clase que lo implemente va a tener todos los métodos que hay acá. Entonces yo accedo a los métodos que hay en la lista, que expone la lista. Por ejemplo, la primera vez, ¿se acuerda? Yo lo instancié con linked list y funcionó todo bien. Pero antes de hacer ese linked list, yo había usado un array list y no toqué nada y funcionó todo bien. Entonces, cuando usted usa una interfase, la idea es que usted declare una variable y utilice los métodos que solo existen en la interfaz. De tal manera que si alguna vez aparece una nueva implementación de su interfase, digamos, la primera vez agarró una clase implementada por ejemplo, por José Luis Sosa. Pero más adelante agarra y su compañera Keila saca una nueva implementación de su interfase, mucho mejor, más eficiente, si quiere, lo que usted quiera ponerle. Los mismos métodos van a ser. Entonces usted que agarra, como instanció o declaró la variable con la interfase y la instanció con la clase de José Luis, agarra simplemente donde decía new clase de José Luis, le va a poner new clase de Keila y todo lo demás va a funcionar igual. Por eso que en su primer proyecto yo les voy a pedir que no me declaren 3, 4 variables, así que vamos a trabajar con 3, 4 árboles. Va a ser una sola variable del tipo y árbol búsqueda, y lo que sí me voy a pedirles es que me permitan elegir con cuál árbol trabajar, de tal manera que con eso ustedes van a tener que instanciar con ese árbol y todos los métodos van a ser los comunes a la interfaz. ¿Me entiende? La idea de eso normalmente es que uno trate de organizar su implementación de tal manera que nos obliguemos a que si vamos a cambiar de clase de implementación en parte de nuestro código, garanticemos que esa nueva clase que yo voy a usar de reemplazo tiene exactamente los mismos métodos de la clase que yo usaba antes, por lo cual yo la instancio con una interfaz. ¿Entiende? Entonces, se usa para organizar, para trabajo en equipo y para coincidir en los métodos que se van a tener disponibles y simplemente cambiar la línea donde se instancia una determinada variable. ¿Está claro? Entonces, puedo buscar sobre uso de interfaces, puedo usarla en Java, puedo usarla en C++, ¿ya? Entonces hay patrones que permiten hacerlo. Si ustedes se fijan, si han llevado algo de UML, el mismo UML ya le permite hacer, por ejemplo, en su diagrama de clase, entre tantos diagramas que tiene, identificar cuándo pone una clase, cómo se denota una clase y cómo se denota en la interfaz. ¿Ya? Ojo que no todos los lenguajes de programación tienen explícito el soporte de interfaz, algunos simplemente lo simulan, como por ejemplo el Python. ¿Ya? Entonces, no sé si con eso le ayudo algo más, pero lo que puede hacer es buscar la utilidad del uso de las interfaces en Java, por ejemplo, o en C, ya, pero interface, para que no se confunda como ustedes al principio con interfaz de usuario, que no es lo mismo.
¿Está bien? Sí, ingeniero, está bien. Ya. Bueno, nos vemos entonces en la siguiente clase, jóvenes. Y por favor, vean lo que estamos grabando, lo que hemos hablado, repásenlo y analicen un poco sobre esos dos recorridos. ¿Cómo podríamos hacerlo interactivo? ¿Ya? Nos vemos el siguiente martes, el martes. Hasta luego.